La mejor forma de tirar raíces profundas es mantener la confianza en el Dios que nos ha salvado, el que nos tiene aquí en esta mañana. A Él sea gloria, imperio y honor por los siglos de los siglos. Analizando la Biblia, me encuentro que si hay algo que al Señor le llama la atención, es el fruto. Al Señor no le interesa tanto el árbol grande, el árbol que dé tanta sombra, sino el fruto. Es más, la Biblia dice que en cierta ocasión venía el Señor con sus discípulos y encontraron una higuera y buscaron fruto y no la halló. Y dice la Biblia que el Señor la maldijo y se secó. En otra ocasión también llegó un señor a su hacienda. Y estaba allí un mayordomo, como dicen por ahí en otro país, un caporal o un cuidandero. Y llegó el Señor a ese lugar y quiso comer fruto de ese árbol, pero dice la Biblia que no había. Entonces el Señor de esa hacienda, de esa finca, le dijo al cuidandero: hágame un favor y corten ese árbol de allí, porque no da fruto, está siendo inútil la tierra, no puede estar ese árbol allí, córtelo. Pero el caporal, por decirlo así, el cuidandero de esa finca, le dijo: Señor, no lo cortes, déjale pasar este año, y yo mismo me encargo de regarle, de hacerle una zanja y de echarle agua. Ese es el trabajo, hermano, de los pastores que Dios ha puesto en la iglesia. Yo me encargo de echarle agua, y si el otro año que tú vienes no tiene fruto, lo cortas. Entonces, analizando esas expresiones en la palabra, hermanos, cuando uno se renueva, cuando restaura el altar, le es necesario afirmarse. Y para eso hay que tirar raíces profundas. Pero ¿cómo logro esto si tal vez no me lo explican o no entiendo en la palabra? La mejor forma de tirar raíces profundas es mantener la confianza en el Dios que nos ha salvado, el que nos tiene aquí en esta mañana. A Él sea gloria, imperio y honor por los siglos de los siglos. Y mirando todo esto, se me viene a la memoria el proceso de la poda. ¿Saben por acá del proceso de la poda? ¿Cierto? Los que son acá campesinos, que tal vez se han criado en el campo, saben del proceso de la poda, cómo se hace y para qué sirve. Y me estaba viendo una historia del proceso de la poda, y era que en el sur de España se cultivaba mucho lo que es los limoncillos, que acá le llaman limones. Y en cierta ocasión había un hombre que estaba podando un palo de limoncillo y era el que más fruto le daba, pero sin embargo él le estaba cortando las ramas largas y bonitas. Y tomó una tijera enorme y empezó a cortar las ramas de ese palo de limoncillo. Era el árbol que más le producía y decía estas palabras: este es el árbol que yo más amo. Y le empezó a cortar las ramas, pero otro lo estaba observando y decía: ¿qué haces? Y él decía: estoy cortando al árbol que más amo. Y empezaban a caer las ramas, esas ramas grandes y bonitas. Pero el que no entendía decía: está loco. Si eso hace al árbol que más ama, ¿qué hará a los demás? Es el árbol que más le pare, es el árbol que más da fruto, y le está cortando las ramas. Pero el que estaba cortando en el proceso de la poda estaba diciendo: cállate, tú no sabes lo que hago, le estoy haciendo un favor. Ahora que termine te voy a explicar por qué lo hago. Y cuando terminó el proceso,
llamó al hombre que lo criticaba y le decía: te voy a explicar en qué consiste el proceso de la poda. El proceso de la poda se hace normalmente en invierno porque es la estación del año donde cae más agua y el agua representa la vida. Razón tiene el Señor al decir: el último y gran día de la fiesta, el que tenga sed, venga a mí y beba. Aleluya, porque el que cree en mí, como dice la escritura, de su interior correrán ríos de agua viva. El agua es vida. La esencia de ella es H2O, pero los atributos son que humedece, es fuente de vida, quita la sed, pero científicamente hablando la esencia es H2O. Pero cuando alguien tiene sed, toma agua, se le quita. Entonces, ¿por qué le corto las ramas? Porque resulta que el árbol que da fruto después de un tiempo de ciertas cosechas, le empiezan a crecer ramas grandes y bonitas. Y el potencial que tiene el árbol, en vez de tirarlo en raíces profundas, lo concentra en las ramas grandes y bonitas. Las ramas grandes y bonitas son apariencia. Ellas se ven grandes, se ven bonitas, pero el árbol tiene poco fruto. Puede venir una tormenta, puede venir un huracán, un viento y lo tumbará fácilmente. Para que esto no suceda, hay que cortarle las ramas grandes y bonitas para que el potencial que va a tirar hacia arriba se devuelva hacia abajo, hacia las raíces, y las tire más profundas, donde se pueda agarrar de los minerales más ricos de la tierra. Y cuando el árbol logra llegar a los minerales más ricos de la tierra, entonces ese potencial lo devuelve. Y como no encuentra las ramas grandes y bonitas, lo concentra en el fruto y lo vuelve más grande y de mayor calidad. En esta mañana, si alguien está en el proceso de Dios, es necesario que Dios te pode. Te toca quitar tal vez la rama del altivez, la rama de muchas cosas, para que empieces a tirar raíces profundas. Y si miramos en la palabra, toda esta historia nos lleva a personajes de la Biblia que tiraron raíces profundas, que sus vidas espirituales muchas veces eran superficiales, que tal vez tenían un conocimiento de Dios, pero no tenían experiencia con Dios. Y en ese caso, en esta mañana vamos a tomar a Job. Dice la Biblia que era un hombre perfecto, se guardaba para Dios, sabía quién era Dios, pero tal vez no lo conocía. Y dice la palabra que él ofrecía sacrificio por si acaso sus hijos pecaban. Estaba tirando ramas grandes y bonitas que tal vez eran apariencia, pero vino el Señor y empezó a cortarle las ramas. Le cortó la rama de la riqueza, le cortó la rama de la familia, le cortó la rama de la salud. Y la mujer le tiene que decir: aún retienes tu integridad, maldice a tu Dios y muérete. Pero cuando estaba tirando raíces profundas, él tiene que decir: le daremos gracias a Dios solamente por lo bueno, porque también no por lo malo. Aleluya. Maldito más bien el día que yo nací, pero el nombre de Jehová sea bendito. Jehová dio y Jehová quitó. Sea el nombre de nuestro Dios bendito. Y empezó a tirar raíces profundas, empezó a fortalecerse, empezó a sacar esa forma de vida cristiana para soportar las circunstancias.
entre más ramas te corten, más te vas a firmar. Es necesario estar en el proceso de Dios y no te vas a morir. ¿Sabes por qué? Porque la iglesia tiene un invierno permanente de la presencia de Dios, pero es necesario que esos árboles que tienen buena sombra, que tienen ramas grandes y bonitas, se las corten para que tiren raíces profundas, para que puedan soportar cuando venga un huracán, una tempestad. No te moverá, porque ¿sabes qué pasa? Los que confían en Jehová son como ese árbol junto a corrientes de agua, que su hoja no cae, sino que se mantiene verde, se mantiene firme. ¿Y sabe cuál es el peligro? De que no se puede, que en cualquier momento un huracán lo tumba, porque no tiene raíces profundas, no tiene experiencias, no tiene profundidad, no se puede agarrar de esa confianza. ¿Sabe por qué? Porque sencillamente las ramas largas y bonitas son muchas veces apariencia. Entre más grande el árbol, mejor es su caída, dice un dicho. Pero en esta mañana yo creo poderosamente que los que Dios ha plantado en la iglesia, como esos buenos olivos, tienen que tirar raíces profundas, porque el huracán del mundo, el huracán de problemas, el huracán de cosas que hay allá, te quiere tumbar, te sopla brisa, pero muchos no los ha tumbado. ¿Sabe por qué? Porque Dios los está podando, le está quitando muchas ramas que le hacen daño. Pero en esta mañana, qué bueno que todavía hay gente que está parada en sus raíces. Y el viento apenas les hace así, pero no los tumba. Están aquí porque tienen raíces profundas. Y Job siguió en el proceso. Después dice la Biblia, restauración de Job. Y este hombre termina diciendo: de oídas te había oído, pero ahora mis ojos te ven. Hermano, hay cosas que nos pasan que parecen malas y hace que nuestras vidas se estanquen muchas veces porque no entendemos, porque no le encontramos el sentido a las cosas de Dios. Nos estancamos en el servicio, no queremos servir, no queremos avanzar. Pero ¿sabe por qué? Porque tienes pensamientos superficiales. Pero mira más allá. Si el Señor en esta mañana te abriera la vista espiritual, miraras en este lugar todo esto lleno de una gloria que te dice: ánimo, no te detengas, porque la meta es entrar allá a la boda del Cordero. Lo que estamos haciendo aquí en esta mañana no es comparado con el gozo que tendremos por la eternidad. Hay creyentes que hay ramas que le hacen daño, hermano. Los hacen crecerse, porque a veces el árbol que más fruto da. Pero tenga cuidado con eso, porque a su vez el fruto que está dando también hace que crezcan las ramas. Oh, pero qué bueno que aleluya, este labrador que es el Señor, la viña del Señor es la iglesia. Él es el labrador. Ustedes, nosotros somos los pámpanos. Todo pámpano que en él lleva mucho fruto, lo limpiará, lo va a limpiar. Él sabe cuándo te tiene que podar, porque separado de mí nada podéis hacer. Hoy se dice: tú puedes, eres positivo o negativo, pero en esta mañana te quiero decir que definitivamente sin Él no podemos hacer nada, porque sin Él, separado de Él, nada podemos hacer. Y el que tira raíces profundas sirve y tiene claro quién es su Dios, dónde está parado y para dónde va. Ese prospera en todos sus caminos.
ese permanece fiel, ese se guarda para su Dios, porque entiende de que está en un proceso y que Dios tiene un propósito con él. Ese se purifica, ese se santifica, ese no mira los errores del hermano, sino que pone la mirada en aquel que es soberano, aquel sempiterno, sabio, único Dios. Sea gloria, dice la Biblia, ha puesto los ojos en Jesús, el autor y consumador de la fe. El que tira raíces profundas lo aprende a conocer, porque si hay algo, hermano, por lo cual puede caer tu árbol, es por no conocerle. Por eso Oseas 4:6 dice la palabra que mi pueblo pereció porque le faltó conocimiento, le faltó raíces profundas. Tal vez lo pudieron lograr, pero no quisieron. Imaginémonos en esta mañana, si hay un árbol aquí en la iglesia que el Señor lo quiere podar y no se deje, se quita la tijera. Pero en esta mañana, aquí conmigo, sé que hay muchos árboles que saben dónde están plantados, sabe quién es su labrador y ellos oyen su voz y obedecen. El que tira raíces profundas es sujeto. Hebreos 13:17. Obedeced a vuestros pastores y sujetad a ellos, porque ellos velan por vuestras almas, como que han de dar cuentas. Hermanos, el que tira raíces profundas, ese sabe que está cumpliendo en la iglesia. Él sabe que es un miembro de la iglesia y que está sujeto bajo autoridad, y que él necesita todos los días de que el agua del Espíritu Santo lo riegue para poder florecer, para poder crecer y sobre todo para dar frutos que al Señor le gusta. Pero tal vez en esta mañana alguien sienta que su vida no está dando fruto, o alguien sienta que está dando mucho. Entonces es allí donde yo debo pararme y debo hacer una reflexión y un autoanálisis. ¿Cómo quiero caminar de aquí en adelante? ¿Sabe por qué, hermano? Porque no somos ruedas sueltas. Estamos en la iglesia con un propósito. De lo contrario, todo el mundo llegar aquí a hacer lo que quisiera, pero no, estamos sujetos bajo la autoridad de aquel que es soberano. A él sea la gloria, hermano. Y el que tira raíces profundas está dispuesto. Heme aquí y envíame a mí. Yo cada vez que escucho esa canción lloro. Me marcó empezando la vida cristiana. Y había gente que me decía: oye, pero ¿qué? Tú eres el que más errores comete. Y yo, ¿por qué? Porque tú no hay una predicación que no pases al altar. Y yo digo, lo que pasa es que yo quiero tirar raíces profundas, quiero dar buen fruto. Y cuando ponían esa canción, hermano, yo no soportaba. Y yo decía: Señor, si en algo te sirvo, aquí está mi vida. No tengo plata, no tengo oro, pero tengo una vida que la puedo ofrecer a tu servicio. Yo tal vez para el mundo no sirvo, Señor, pero si tú existes, le decía así, aquí estoy en esta noche. Y ese era yo. Y colocaban en los cultos misioneros esa canción: heme aquí y envíame a mí. Y yo me paraba llorando de la silla. Yo quiero, decía, llorando, yo quiero. Si hay un cupito por ahí, dámelo a mí, hermano. Pero el Señor sentía que me metía la tijera, me cortaba cosas que me gustaban, me cortaba tal vez la altivez cuando muchas veces me quería crecer, me cortaba tal vez la soberbia, me cortaba tal vez algo
que yo deseaba, pero yo entendía que el Señor lo hacía porque me estaba capacitando para un trabajo. Así no sea su ministro, hermano. En esta mañana, todos los que estamos aquí hemos sido llamados con un propósito para servir, pero te es necesario tirar raíces profundas para que te puedas mantener en el servicio, en tu casa, en la iglesia, en tu comunidad. Y la gente pueda decir verdaderamente: ese hombre, esa mujer es un hijo de Dios. Y eso no tiene precio. Con eso la gente se entrega. Hermano, y para ir cerrando, el que tira raíces profundas está dispuesto. Me llamó la atención una frase que dijo el hermano ayer sobre las obras. Hermanos, para la zona donde estamos, hay hermanos que están así. Algunos, no todos. Llegaron orando, llegaron pidiendo oración por un trabajo. Y a algunos se les concedió y ahora no tienen tiempo. Porque, escuche esto, el Señor les dio el trabajo y como se sintieron ganando dinero, se metieron en más compromisos. Algunos sacaron moto, otro una cosa, otra. Y como tienen que juntar para la cuota, escasamente apenas van los domingos. Hermano, esto, frenteado, no puedo, hermano, estoy ocupado. Y cuando no tenías el trabajo, ¿cómo hacías? Aleluya. Entonces Dios por eso tiene que meter la tijera. Algunos le corta la salud. Había un hermano que era el que tocaba el piano y ese hermano nunca llegaba puntual, hermano. Y se metió la pandemia y el Señor le cortó la rama de la salud. Ahí sí sacó el tiempo para la enfermedad, pero para el Señor nunca. Hermano, el que tiene raíces profundas está dispuesto a que lo envíen, a que le digan. Hermano, cuando tú tienes raíces profundas, cuando estás en el proceso de Dios, Dios te ayuda, hermano, a tener un ferviente deseo por su obra. Es allí donde tú empiezas a amar la obra de Dios, hermano. Y no importa que allá afuera te digan: le vas a llevar la plata al pastor, vas a llevar plata a la iglesia. Tú di: no importa. Cuando estaba en el mundo, lo llevaba a las cantinas, lo llevaba a todos lados y no tenía ningún beneficio. Pero acá en la iglesia, hermano, tenemos todos los beneficios. Tenemos el principal, que es la salvación de nuestras almas. Hablar de disposición es hablar de estar dispuesto. El que tira raíces profundas está dispuesto a servir y no se enreda en los negocios de la vida. Porque el que tira raíces profundas no puede servir a dos señores. O amará a uno o menospreciará al otro. Esto no deja de decir que no trabaje. Sí, hay que trabajar. Pero hay que saber cómo hacerlo. Porque de lo contrario va a terminar enredado, hermano. Y va a terminar el árbol allá tirado. Y dice la palabra que lo cortan y lo echan allá en la leña y arden. Es que ese es el peligro. Y a veces se dice: ay, qué perfil que llevaba. Oye, ese muchacho, esa muchacha. Pero ¿qué le pasó? Se desubicó. Quiso hacer más y hizo menos. Entonces, hermano, el que tira raíces profundas está dispuesto. Dice la palabra de Dios. Si usted lee allá en el primer libro de Samuel, del capítulo 1 en adelante, relata la historia de Ana, la mamá de Samuel. Pero empieza a contar una historia que me cautiva, porque es una historia de alguien que tiene una disposición enorme para las cosas de Dios. La Biblia dice que Elí administraba allí en los asuntos del Señor, porque entre otras cosas, hermanos, en el Antiguo Testamento, para alguien ejercer un ministerio tenía que ser ungido con el aceite de la santa unción, sea sacerdote, sea rey o sea profeta.
profeta tenían que derramarle la unción del aceite fresco para desarrollar el ministerio. El aceite fresco de la santa unción del nuevo pacto es el bautismo del Espíritu Santo. El bautismo del Espíritu Santo en la vida del creyente es la unción fresca y permanente de Dios para hacer el trabajo. Pero la pregunta sería: si permaneces en la unción, porque a veces se dice, vamos a orar por él, Señor, úngelo, y resulta que la unción es una sola y ya está dada. La pregunta es: ¿permaneces en ella? Eso es lo que hay que preguntarnos. ¿Permaneces en ella? Dos ejemplos de uno que permaneció y uno que no, antes de entrar a la vida de Samuel. Y aquí vamos cerrando. Dice la Biblia que Saúl, de hombros hacia arriba, ninguno como él. Al papá se le perdieron unas asnas y él la mandó a buscar con un criado. Y estaba Samuel por allá en una casa. En la antigüedad le decían vidente. Y resulta que el criado de Saúl le dice: vamos a preguntarle al vidente dónde están las burras, las asnas. Y llegaron allá, pero no tenemos nada para darle. No, aquí hay una medida de plata, llevémosela. Pero Jehová le dijo al profeta que ese era el rey. Úngemelo, lo ungió. Y dice la Biblia que cuando él experimentó tener la unción, cuando el Espíritu del Señor llegaba, lo mudaba en otro hombre, de tal manera que profetizaba con los profetas. Y la primera victoria que logró Saúl fue derrotar a los amalecitas, los enemigos del pueblo de Dios. Pero dejó de permanecer en la unción y empezó a decaer. ¿Qué le pasó? No tiró raíces profundas. El Señor le quiso cortar las ramas, se las cortó, pero él no quiso tirar raíces profundas. Y ese es el peligro, hermano. Yo me he provisto de rey ahora. Y dice: ahora me busqué uno conforme a mi corazón. Y lo manda a la casa de Isaí. ¿Esos son todos? No falta uno. Está por allá. Bueno, tráelo. Es rubio, de ojos verdes, azules, de buen parecer. Ese. Úngelo. Una sola. Pero permaneció en la unción. ¿Cuál fue el primer desafío? Goliat. ¿Qué pasó? Lo venció. ¿Permaneció en la unción o no? El permanecer en la unción no deja dicho que no vas a cometer errores, que no vas a fallar, no va a llegar la tentación, no vas a pecar. Sí lo vas a hacer, pero la intención es superar ese proceso y seguir. David lo hizo, pero en el Salmo 51 expresa su error, su reconocimiento y a seguir adelante. Ten piedad de mí, oh Dios, conforme a las multitudes de tus piedades. Borra mis rebeliones, porque yo reconozco mi maldad. Empezó a reconocer que estaba haciendo, tirando raíces profundas, conociendo más a Dios. Es posible que en esta mañana alguien necesite eso para poder avanzar, hermano, porque hay veces que hay vidas que se estancan por falta de eso. Y venció. De tal manera que el gigante lo tuvo en poco. Le dijo: ¿soy yo acaso perro para que vengas a mí con palos? Y lo maldijo por sus dioses. Pero David lanza una expresión que dice: tú vienes a mí con espada, lanza y jabalina, mas yo vengo a ti en el nombre de Jehová de los ejércitos, y toda la tierra sabrá que en Israel hay un Dios que salva, no con espada, sino con su Santo Espíritu. Y venció al gigante y le cortó la cabeza. Pero ¿quién se encargó de ungir a esos dos reyes? Samuel. Dice la Biblia que los hijos de Eli eran hombres impíos, que tenían el conocimiento de Jehová, pero pervertían las cosas de Dios. Hermano, eso se llama servir sin integridad. Cuando tú sirves con integridad, hermano, tienes raíces profundas, da fruto bueno y de buena calidad. Porque sabes dónde estás, hermano. Sabes qué representa eso. Y por eso, aleluya, no puede ser menospreciado. Y no sé si era porque el hombre ya estaba bastante avanzado de edad, que dice la Biblia que Elí no se lo estorbaba. Y así pasó un tiempo, nació Samuel, la mamá lo dedicó al Señor, lo llevó al templo. Pero este hombre, este joven,
tenía una disposición que no la podemos casi que explicar en esta mañana. Tenía un deseo, hermano. Tenía un amor por las cosas de Dios. El que tiene raíces profundas ama la obra de Dios, ama a su prójimo y por eso no peca con él, por eso no se resiente con él, hermano. El que tiene raíces profundas, hermano, ese aplica lo que dice la palabra, amor. Ahora permanecen la fe, la esperanza y el amor. Estos tres, pero el mayor de ellos es el amor. Por eso los 10 mandamientos se resumen en 2. Amarás al Señor tu Dios con toda tu alma y todo tu corazón, y a tu prójimo como a ti mismo. Entonces, si yo amo a mi prójimo, no lo perjudico, no le deseo mal. No, tal vez para evadirlo, me cruzo una calle y él va por la otra, si había una hermana por allá. Cuando veía al hermano, cambiaba de calle. No tiene raíces profundas, hermano. Ese árbol lo tumba rapidito un viento y después toca irle a poner serenata. Gloria a Dios, hermano. Pero qué bueno que usted aprenda a tirar raíces profundas, hermano. Que aprenda a vivir experiencias con Dios. Que aprendas a saber, hermano, quién es su Dios. Para que cuando llegue el momento ese difícil, usted no diga, Dios me está castigando o Dios me está haciendo esto. Te está haciendo un bienestar. Te está cortando la rama que no funciona para que puedas dar fruto más grande y de mayor calidad. Y en los tiempos de Elí la palabra de Dios escaseaba, porque no había visión con frecuencia, hermano. Cuando no hay disposición, la visión se corta, no se ve la necesidad, hermano, para seguir haciendo la obra. Pero había un muchachito allí que Dios tenía preparado, y en el día menos pensado, hermano, el que está dispuesto, el día menos pensado, después de haber tirado raíces profundas, Dios te va a llamar para servir. Porque dice la Biblia que en medio de ese episodio Dios empezó a llamar: Samuel, Samuel. ¿Será que en esta mañana hay un Samuel que Dios lo está llamando y que está dispuesto para servir porque tiene raíces profundas? Samuel. Y él enseguida se levantó. La disposición, hermano, es una virtud grande que da el Señor a todo aquel que Él ha salvado. Lo ha introducido en la iglesia para un trabajo específico. Y Samuel se levanta y le dice: Elí, ¿para qué me llamas? Elí le dice: yo no te he llamado, muchacho, vete a acostar. Segunda vez: Samuel, ¿para qué me llamas? Le dice Elí. La tercera vez Elí entendió que el Señor llamaba al muchacho. Samuel, Elí le dice antes: si te llamo otra vez, dile, habla Jehová, porque tu siervo oye. Y así hizo el muchacho. Yo no sé cuántos muchachos hay aquí, cuántos jóvenes, cuántos adultos, cuántas adultas, cuántos hombres, cuántas mujeres, cuántos ancianos. Pero en esta mañana hay un llamado a servir. Pero para saber servir hay que tener en cuenta el proceso de Dios. Tirar raíces profundas para que hagas un buen servicio a este Dios que te va a poner a servir. Y lo llamó la cuarta vez: Samuel, habla Jehová, porque tu siervo oye. He aquí, yo haré una cosa con Israel, que el que le escuche le retiñarán los oídos. Póngase en pie en esta mañana, hermano. Te voy a entregar un ministerio. Vas a ir al pueblo y te voy a poner por juez, te voy a poner por sacerdote. Tú serás mi boca, yo hablaré por medio de ti, yo te tomaré como instrumento. Hermano, no te sientas grandecito porque Dios te usa. Hermano, más bien bájate, porque en esta mañana aquí Dios va a llamar instrumentos para que tiren raíces profundas y